Maitei, mba'éichapapyme. Hola, ¿cómo están? Ko'árape ñamba'apótahína ñane'ãrãnduka guaranimeguápe. Mbo'epy po. Hoy trabajaremos nuestro libro de guaraní en el contenido número 5. Pe'apytahína togue papo. Queda en la página número 5. He'ipéicha. Tembiaporã. Amoñe'ẽjey ha ha'ỹi mbohovái opyta porãvéva. Vuelvo a leer y subrayo la respuesta que mejor corresponda. Oñondivemi. Hi'ãnte chéve mitãkuña oñondivemi ñasẽ guata. Jahecha umi ysyry ikonimbáva ndejoguaha. Oiméku arroyo ka'alsapápe amambaitýpe ochororo. Nerenóivahína ipukápe ku ka'arúpe nera'ãrõ. Yramimíko opurahéi maymaroite mba'e omýiva ha umi arroyo nahenyhẽi pype ohaytávo nera'ãnga. Jaháe amaña umi ysyrype iramimíjepe tovy'a ha upépe ku pukavýpe ha'ejey nde rohayhuha. Barranca ári jajayvymíme ha ojekuaáne pypukuete ha nera'ãnga vaichápe Michoníme itý hermano ja'e hese. Ha Ñandejára amyvávagui ñanderoguasávo oñondive kumbarakápe che nerendágui tambopurahéi ñande rekove. Ohai Félix Fernández. 1.1. Mba'e rehe oñe'ẽ ñe'ẽpoty. ¿De qué habla? ¿Cuál es el tema de la poesía? Ñorairõ, guerra, kuña, mujer, mborayhu, amor, hogayguá, por mis familiares. 1.2. Máva ohovasáta. ¿Quién va a bendecir? Karia'y, el joven. Yvypóra, los seres humanos. Kuñataĩ, la señorita. Ñandejára, Dios. 1.3. Kuñataĩ ta'ãnga ojogua. La imagen de la mujer o la mujer se asemeja a yrápe, pájaro, amambáipe, el hecho, ysyrýpe, el arroyito, ikýpe, pez. 1.4. Yramimíko opurahéi oho mávape. ¿A qué imagen sensorial corresponde? Jahecha, visual. Ñahendu, auditiva. Ñañandu, tátil. Ñahetũ, olfativa. 1.5. Maymaroite mba'e omýmba oho porãve. ¿A qué imagen sensorial corresponda? Jahecha, visual. Ñahendu, auditiva. Ñañandu, tátil. Ñahetũ, olfativa. Mandu'ára. Ñe'ẽporãnguéra figuras literarias. Kóva niko tembipuru oipurúva haihárakuéra omoporãve hag̃ua jehaipyre ha upéicha avei omog̃uahẽ porãve hag̃ua hemiandu. Avei ñe'ẽporãnguéra pypépe ojepuru umi ñe'ẽ hemiandukuéra. Ko'ápe oñembohysýi ñe'ẽporãnguéra ikatu noĩmbái ko'ápe ha mbo'esyrýpe nondeguápe oñemesakãve. La figura literaria es un recurso utilizado por los escritores para destacar su poesía, para tener una belleza estética, para que suene mejor a los oídos, ¿verdad? Es un recurso utilizado por los autores. También utilizan lo que es las imágenes sensoriales, ¿verdad? En continuación vamos a hablar de algunas de las figuras literarias, aunque no van a estar todos, pero más adelante iremos viendo más.